Si gustan acompañarme, busquen el libro de Hechos 16:1. Vamos a ver Romanos 8:9. De ahí vamos a brincar al 8:14 de Romanos. Y nos vamos a Lucas 4:8. Lo repito, Hechos 16:1 al 10. Romanos 8 al 9, Romanos 8:14 al 15 y 15, y Lucas 4:8. Y yo quiero hablar de dos puntos que son importantes para nuestras vidas en el día a día, ¿sí? Y que una de ellas se ha dejado poco o se ha dejado un mucho de estar en ello, porque uno de los puntos que yo quiero tocar en esta mañana es el caminar en el Espíritu, ¿sí? Y el otro es evangelizar a otra persona, ¿sí? Y la realidad es que estamos viviendo tiempos donde son tiempos difíciles. No son tiempos donde son fáciles, ni siquiera aún para compartir a otros, ¿sí? ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando estábamos jóvenes íbamos a las calles a compartir y te estoy hablando hace, ¿cuánto fue? Que iban al Saus, a Analco. ¿30 años? Hace 30 años, un poquito más. Y la realidad es que ha cambiado. Porque ¿qué pasa, mujer? Si llegan 3 hombres a hablar contigo, que espérate, ¿sí o no? Ya no es tan fácil. Es más, hoy en día, antes te dejaban en las plazas compartir. Hoy en día creo que ya no puedes ni compartir en las plazas, ¿sí? Y ha cambiado. Ha habido cambios tanto en la sociedad, pero han habido cambios buenos, pero ha habido cambios malos también, ¿sí? ¿Pero qué es? Nosotros no debemos de dejar de estar caminando en el Espíritu Santo y ¿qué? Y compartiendo la palabra en nuestras vidas. Y yo quiero que aquí leamos en Hechos 16, verso 1, dice: después llegó a Bernabé y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y les daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la fe, y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió? El Espíritu, ¿sí? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué? Nuevamente, el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia, ¿y qué? Y ayúdanos. Cuando vio la misión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Ahora, aquí vemos que Pablo está iniciando su segundo viaje, ¿sí? Y vemos que aquí en unos capítulos atrás, vemos que ahí es donde se separa de Bernabé, ¿sí? Y Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre. Y luego Pablo escoge a Silas, ¿y qué? Y les es encomendado ir a Siria y a Cilicia, ¿sí?
Y ahí vemos que en el capítulo 16, Pablo y Silas agarran a Timoteo, lo que estamos leyendo. ¿Sí? Y a mí me llama mucho la atención esta parte, porque 2 veces Timoteo, número 1, ¿qué decía? Daba buen testimonio. ¿Sí? Tú y yo tenemos que dar buen testimonio en el día a día, nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada uno nos ven. ¿Sí? Y no es porque yo tenga que guardar, no. Yo quiero ser lo mejor que yo puedo reflejar a mi Padre, porque yo quiero conocerle a Él. ¿Sí? Yo no digo malas palabras porque tengo que, no. Yo no miento porque tengo que, no. ¿Por qué? Sino porque yo le amo a Él, veo lo que dice su palabra y yo le creo a Él y soy siervo a Él por amor. Cambia, ¿no? No es porque Nando tiene que dejar su pecado a un lado, ¿sí? O Santi, o Leo, o Derek, no. No es porque alguien les dice, sino es porque Cristo ha venido a su corazón, es transformado sus vidas y ha dicho, ¿sabes qué, Padre? ¿Sí? Yo quiero que tú permanezcas en mí. Cambia. ¿Sí? Yo me acuerdo de joven cuando yo metía en muchos líos a los jóvenes de la congregación. Cling. Y es para decirles que sí es cierto, ¿eh? Y me acuerdo que yo llegué a la congregación joven, chico, era de los más chicos. Todos ya venían un poquito encaminaditos y a mí la verdad no me importaba qué decían de mí. Sí. No es que me siga importando tanto, pero la realidad es que yo lo hacía con un mal motivo. ¿Sí? Y yo lo hacía dentro de mi corazón como una rebeldía, es la realidad. Y me acuerdo que estando jugando, pues lógicamente no decían groserías, o los que decían, pues no la decían ahí. ¿Y qué creen ahí, balbocón? Tracas. ¿Sí? Y no 1, 2 y 3. Y hasta que llegaban el encargado y decían, a ver, vengan todos. Y yo sabía que era por mí, regañaban a todos por mí. ¿Sí? Y desobedecía, era ciertas cosas lo que hacía, era vago, o sea, hacía muchas travesuras. Me gustaba divertirme en otras cosas, ¿no? Porque la realidad es que no había ningún interés de que Dios fuera el Señor de mi vida. Yo los oía en un principio y yo decía, no, hombre, qué relajos. Sí. Es más, hasta un día, al punto, estábamos jóvenes y un día me dice, veo a mi primo y a mi hermano que se están arreglando, pero yo ya les vi como que se iban, era como que se querían pelear. Y ahí voy, ¿qué pasó? Nos vamos a pelear aquí atrás de la alberca. ¿Sí? Y yo decía, ¿qué? Ah, yo voy. ¿Sí? Eran menores y ahí íbamos. A final de cuentas yo les comento todo esto, ¿por qué? Porque la realidad es que no estaba Dios en nuestro corazón. Pero llegó un momento donde Cristo hizo en mí algo donde yo ya no le podía echar la culpa a nadie, donde yo ya no podía ver hacia otro lado, sino lo que Cristo hizo en mí. Dije, ah, caray, a mi Padre no le gusta que yo diga malas palabras. A mi Padre no le gusta que yo me comporte de esta manera. A mi Padre no le gusta que yo sea desobediente con mis padres. Cambió. No porque alguien me decía, sino ahora era porque yo quería agradar a mi Padre. Y yo amaba a mi Padre. ¿Sí? Y cuando yo entendí esta parte, cambió mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Yo me di cuenta que otros nos miran. Yo me di cuenta que otras personas, yo puedo ser piedra de tropiezo o puedo ser de bendición a otros para que otros le conozcan. Ya cambia, ¿no? Sí. Y eso me hizo cambiar. ¿Por qué? Yo quería
lo mejor que Dios tenía. Yo quiero lo mejor que Dios tiene para mi vida. ¿Sí? Porque yo me he dado cuenta, y el otro día hablaba de ello un poco, cómo aún las niñas, yo me veía más en las niñas. Ustedes no se dan cuenta, pero a lo mejor ustedes, las niñas, los miran. Y las niñas se arreglan por cómo las miran. Y nomás las ves cómo se arreglan y se les quedan viendo las niñas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabes que hay gente que nos está mirando? ¿Sí? Y no podemos andar en este mundo pensando, caminando, diciendo que somos creyentes cuando no nos interesa el prójimo. ¿Sí? Porque yo tengo que amar a mi prójimo. Y aquí vemos que dice, de Timoteo hablan y dice, y daban, ¿quién? Las personas, otros. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Icono. ¿Sí? ¿Por qué? Sabemos que Timoteo fue guiado por su madre y por su abuela. ¿Sí? Y la realidad es que ¿cómo podemos dar testimonio a otros de qué? De que quién es Dios en su vida. ¿Sí? A lo mejor no se ha dado cuenta Cuauhtémoc. Cuauhtémoc da testimonio en Colima de nosotros, y le hacen los de allá, sí. No nada más de Cuauhtémoc, sino es de cada uno de ustedes. Se oye feo. ¿Nos va a arruinar o nos va a ayudar? No sé, es cotorreo, ¿no? ¿Sí? Pero es real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo a donde voy, ¿sabes una cosa? Los represento a ustedes, A donde va Genaro, a donde va cada uno. Aquí está Joel y Ceci. A donde van, representan primeramente a Dios, pero representan el ministerio del cual están sirviendo. Sí. Y muchas veces no nos damos cuenta o lo dejamos pasar. Es que da igual. No. Tu testimonio y mi testimonio puede alentar a otros o hacer caer a otros. Sí. Y fíjense de ahí. Y dijo, quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Ustedes creen que se lo hubiera llevado si tenía mal testimonio? Yo les hago una pregunta. La realidad es que no, Hubiera dicho, ¿para qué me lo llevo? Me va a hacer problemas. ¿Para qué me lo llevo si va a ser un lastre? ¿Para qué me lo llevo si nada más va a estar ahí muino y sin hacer nada y sin servir a la gente? ¿Se fijan? Porque él había visto que Timoteo tenía un buen testimonio entre los hermanos. Sí. Y dice, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, aún eso se fijaban. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y a los ancianos y que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la fe, y aumentaban ¿en qué? En número cada día. ¿Sí? ¿Qué tenían que? Estaban viendo por otros, ¿sí? ¿Y qué dice? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Sí? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás compartiendo a otros de quién es Cristo en tu vida? Los tiempos han cambiado. La palabra no ha cambiado, amados, Tú y yo te voy a dar de verdad. Si tú agarras esta clave para tu vida, te va a ayudar en toda tu vida, ¿Sí? Si tú te dedicas y compartes la palabra de Dios a otros y oras por otros, ¿sabes qué? Te estás quitando de tu yo,
y Dios hace una obra en nosotros. Tenemos que morir a nosotros mismos, ¿eh? Yo me encontré muchas veces donde yo compartía y iba incrédulo. ¿A cuánto les ha pasado que tú le compartes a alguien y dices, este cuate me va a mandar a volar? ¿Alguien? ¿Sí? A mí me ha pasado infinidad de veces. ¿Sí? Que veo 3 personas, por un decir, estamos compartiendo con 3 personas y veo al más interesado y el de la carota, dices, este cuate ni me está pelando. Y es el que es transformado, tocado, y el otro ni te pela. ¿Sí? Me ha tocado donde yo un día compartí y yo no veía, yo sabía que era una esquina donde vendían droga, yo ni sabía. Estaban unos jóvenes ahí, ahí les compartimos y me acuerdo que había un cristal polarizado. Sí. Donde estaba polarizado, yo empecé a compartir y en eso, pues me dieron el avión y pues vámonos. Sí. Nunca me imaginé que detrás de ese vidrio estaba el jefe. El domingo en la reunión hizo que fueran toda su gente. Cuando entraron, ¿cuántos eran? Unos 20, 25 gentes, ¿eh? Cuando entraron, se quedaron todos parados en las entradas con sus manos así. El pastor pensó que ya les había llegado y que algo iba a pasar. Se asustó. Yo estaba compartiendo ahí y me acuerdo que el pastor terminamos y como que dijo, hijo, nos metimos en líos. Agarró, se fue y en eso ya veo y me habla. Y me dice, ven, voy con él. Pero así yo acabo de compartir, el pastor inmediatamente, ¡boom!, se fue. Y estábamos y el jefe de ellos le habla con el pastor y me dice, lo que este joven mexicano compartió, yo quiero de eso y que todos conozcan de ello, ¿eh? Sí. Nunca nos hubiéramos imaginado eso, ¿eh? Pero Dios hace la obra que ni nosotros nos podemos haber imaginado. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque aún han pasado casi 26 años, yo creo que de eso. Sí. Y todavía se acordaba. ¿Cuántos han pasado? ¿Con 24? Más o menos. O 20 años, entre 20 y 24. Y de eso todavía se acordó los argentinos que vinieron. ¿Te acuerdas cuando entró a la congregación mi papá, toda esta gente? Fue en Argentina. Cuando todavía aún ni siquiera nacían sus hijos. No estaban ni casados, estaban de novios ellos. Y me decían, mi papá estaba frío. Dijo, pensó que ahí nos iban a balacear a todos. Sí. Dios es el que hace la obra, ¿eh? Sí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesta tu vida? Yo te hago esta pregunta. Vemos adelante que 2 veces escuchan del Espíritu Santo y no van. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino que el Espíritu. Si es que el Espíritu que Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Otra vez, mas vosotros no vivís según la carne. Esa es la clave para nuestras vidas. No vivir conforme a la carne. ¿Sí? Dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu que Dios mora, ¿en quién? En mí, en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es importante que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, ¿eh? Sí. Es importante para tu vida y aún para otros. ¿Sí? ¿Por qué? Yo necesito saber escuchar la voz de Dios. Número uno, para mi vida. Y número dos, para mi familia, para la congregación, para cada uno de ustedes. Y cada uno debemos de ¿qué? De dar pasos en ese conocimiento donde tú puedes escuchar la voz del Padre, ¿sí? ¿Y qué? Obedecer. Ahora yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cómo crezco en ello? Esa es la pregunta. ¿Y cómo? ¿Verdad? Sí. Obedeciendo, aprendiendo a obedecer las pequeñas cosas que Dios habla a tu vida. Sí. ¿Sabes cómo empecé a aprender a oír la voz de Dios en mi vida? Aprendiendo a obedecer lo que primero me decía. Y me decía, deja de decir groserías. Lo veía en la palabra y en mi espíritu había algo. Cuando yo decía una, ¿alguien le ha pasado? Sí. Cuando mentía, dejé de mentir y yo quería decir algo. ¿No les ha pasado que quieres como que mentir, pero hay algo que no te deja? Es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo vas creciendo? Hay una palabra que se llama tan cortita, se llama obediencia. Conforme tú obedeces al Padre, vas aumentando en tu fe y va creciendo en ti la fe y puedes ser más sensible a escuchar la voz del Padre. ¿Sí? Un bebé, ¿te escucha? Los que tienen bebés, ¿les escucha? Sí. Ahora, ese bebé, siendo bueno, tierno, amable, ese bebé puede adoptar cositas que va aprendiendo, donde puede adoptar desobediencia, ¿cierto o no? Pero tú dices, tan bebé, tan chiquito, sí. ¿Sabes por qué? Porque está aprendiendo a escuchar la voz de los papás. Y si el papá no dice nada o la mamá, ¿qué pasa? Clean, me deja hacer esto. Pero si el papá le aplaude, clean, es bueno. Y es como una maquinita registradora donde van checando. Y después se abre la caja y ves el fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a escuchar tu voz. ¿Sí? Para lo bueno y para lo malo. Un no tiene que ser enojado, ¿cierto o no? Un no es no, ¿eh? No es cuando yo estoy enojado le digo no. ¿Correcto? Sí. Un sí tiene que saber también. ¿Por qué? El joven, el niño, el adolescente nos conoce como padres. Porque ha pasado un trayecto. Y escúchame, es lo mismo con nuestro Padre, ¿eh? Tú debes de aprender a escuchar la voz de tu Padre y poder obedecer en ello y saber qué le agrada, qué no le agrada y a qué quieres que yo haga, Dios. Sí. El Espíritu Santo, el ayudador, no tan solamente es para ciertas cositas, así que compartir otras cosas, sino también es para ayudarte en tu día a día. ¿Sí?
para que tú puedas escuchar la voz de Dios y decir, hey, eso no, Sí. ¿Saben que cuando yo empecé esta congregación, Dios habló a nuestras vidas, pero hubo un momento muy clave cuando yo inicié esta congregación? Cuando Noemí y yo iniciamos esta congregación, me acuerdo que yo en mi corazón, yo le decía a Dios, Dios, yo quiero 5 personas hablando de esas personas, donde si Javier, mi pastor, mi suegro, está dispuesto a esto, yo le entro. Si no, ciérrame toda puerta. Sí. Y yo me acuerdo que esa era mi oración. Yo hablo con Javier y en eso platicamos y me dice, pregúntales, dale. Sí. Entre esos estaba Genaro, Erika, Patti. Y me acuerdo que estando ahí, hubo en una ocasión de esos 5, me acuerdo bien, yo estaba en la sierra. Y regresando de la sierra íbamos a iniciar. Me acuerdo que estábamos en la sierra, hubo una situación ahí en la sierra y estábamos en una sala donde estábamos sentados ahí. Y yo en mis 5 personas había otra persona. Sí, en mi corazón. Acabamos la situación, acabamos de platicar y cuando me voy parando, hagan de cuenta, voy para la salida que ya nos íbamos, Dios me pone un foco, no. Le dije, Dios, pero no. Pero Dios, no. Sí. Y yo me acuerdo que agarré, llegando y le dije a mi esposa, le dije, tal persona no, Sí. Llegué con Javier y le digo, Javier, ¿te acuerdas? No, ok. ¿Sabes que el Espíritu de Dios nos quiere ahorrar problemas? Sí. ¿Sabes que el Espíritu de Dios es el que hace la obra? Pero quiero decirte algo. Yo te quiero animar y alentar a que camines en el Espíritu, a que busques el caminar en orar en lenguas, el estar fluyendo en el Espíritu, en el estar ahí Dios y escuchando su palabra, escuchando su voz y tú caminando. Porque escúchame bien, la letra mata, el Espíritu vivifica. Yo necesito ser lleno de este libro, Yo necesito comer de este libro, pero yo necesito el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea avivada mi vida, para que sea transformada. Sí. Dice, porque todos los que son guiados, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Él es tu Padre. Sí. Y tú tienes que saber reconocer a tu Padre lo que Él quiere hablar a tu vida. Yo sé cuando mi padre terrenal está enojado. ¿Ustedes también? Yo sé cuando mi padre terrenal me quería decir algo. Cuando está triste. O cuando me estaba alentando. ¿Por qué? Cada uno de nuestros padres son diferentes. Y como hijos, nuestro día a día, ¿qué? Le sabemos sus cositas, vamos a llamarle. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque vas practicando en el día a día. Así es como debemos de ¿qué? Escuchar la voz de Dios, porque cuando la riegues, déjame decirte algo, seguro que vas a saber que cometiste un error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te deja. ¿Sí? Y seguramente cuando obedezcas la palabra de Dios, te vas a maravillar de las cosas que Dios hace en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Yo por eso les dije 2 puntos. Escuchar del Espíritu en nuestras vidas. Y número 2, tienes que aprender a anunciar su palabra, el Evangelio de Dios a otros. Eso te va a llevar ¿a qué? A no ver nada más por ti mismo. ¿Sí? Eso te va a llevar no tan solamente a lo mío, sino que extenderte por otros. ¿Sí? Un niño, la primera palabra que aprende casi es mío y yo y no y esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se creen que es la mamá, es mi mamá. A ver, espérate. Es primero mi esposa, ¿eh? No, mi mamá. ¿Sí? Él todavía dice eso, mi mamá. ¿Sí? Hay que tirarle carrilla ahorita. ¿Eh? Pero ¿sabes una cosa? Ya hasta se me fue el rollo. Nosotros tenemos que aprender. ¿A qué? A no ver por nosotros mismos, sino ver por otros. Déjame decirte esto. Hay una necesidad increíble hoy en día. Y todos los que están trabajando con jóvenes de una o a niños o de una u otra forma, hay una necesidad, díganme si no es cierto, de padres. ¿Sí? Hay una necesidad ahorita tan increíble de padres. ¿Sí? Y hay una necesidad increíble en la sociedad de una soledad y ansiedad. ¿Sabes con qué nada más va a ser quitada? Que pongan sus ojos en Él, ¿eh? ¿Por qué? No es lo que yo hago, no es lo que podemos hacer, sino que es lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Yo te hago una pregunta y séte honesto tú mismo. ¿Hace cuánto que no le compartes a otro de quien tú amas? Sí, compartes de tu trabajo, compartes de esto, compartes del otro, pero a Dios lo tienes ahí escondido, ¿verdad? Él quiere ser el Señor de tu vida, ¿eh? Sí. Él quiere que tú en esa parte, porque es un gozo servirle a Dios, es un gozo estar con Él, es un gozo ¿de qué? De que sea nuestro Padre. Sí. Yo quiero que Nando pueda ver. A mí me dio el otro día gusto, se fue a Estados Unidos y regresó y me dice, ya me bauticé. A mí me da gusto. ¿Sabes por qué? Porque la realidad yo quiero que el Nando pueda ver todo lo que Dios tiene para su vida. ¿Sí? Y para Santi, para Leo, para cada uno. Y que puedan voltear sus ojos. ¿Y te acuerdas en unos años? ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo? Y ahora los hombres que somos. ¿Sí? Y es igual en cada uno de ustedes. Y ahorita cotorreo a Joel. Está recién casado. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es mi anhelo? Verlo en unos años, no muy lejanos, espero. Con su chiquillal y batallándole, cargando y cosas. Y hasta se puso nervioso. Y el mamá dice, ¡sí! ¿Eh? Yo anhelo eso, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque yo veo a Luca, yo veo a Ulises y ahí están con el niño y va la mamá y regresa y da esto y lloran y eso. ¿Sabes por qué? Es una bendición. Sí. Y donde tú puedas ver y decir,
cómo Dios hace una obra, y la obra que ni nosotros nos imaginamos. ¿Sí? ¿Por qué? Ese es mi anhelo, poder ver a mis nietos, poder estar en el camino enseñando, poder estar en el camino viendo. ¿Cuándo? Cuando sea. También no muy lejano, por favor, pero ya se le están. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? ¿Sí? Porque la realidad es que, te voy a ser sincero, para esto vivimos. Fuimos creados para Él y somos de Él. Y no hay mayor gozo que el poder estar con Él y vivir para Él. ¿Sí? No hay otro mayor gozo. ¿Qué es? Yo les digo una cosa. Dejen de pensar en sí mismos. Dejen de ser tan orgullosos. Porque el ser humano se está cada día volviendo más orgulloso. Y véanle a Él. Y dile: Dios, ¿qué puedo hacer yo para tu reino? Dios, ¿a quién? Y ver por las necesidades de otros y decir: déjame orar por ti. Compartirle de quién tú amas. ¿Sí? Y yo te quiero animar a estos dos claves en la vida. Es escuchar la voz del Espíritu y número 2, anunciar el Evangelio a otras personas. Termino con este versículo, Lucas 4:8. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. ¿De quién? Del Señor. ¿A quién ha enviado? A mí, a ti. ¿Sí? Lucas 4:8, ¿no? ¿No? Entonces no, pero eso dice. Permítanme. Se me hace que era Lucas 4:18. ¿Sí, verdad? Ahorita me acordé que dijiste, lo vi y no lo cambié. Sí. Dice: porque el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo te quiero dejar con estos versículos. ¿Sí? Y te quiero decir, agárralos con todo tu corazón, porque la realidad es que Dios hace la obra que ni nosotros nos imaginamos. Sí. Que no dejes de hablar la palabra a otros y no dejes de escuchar la voz del Espíritu de tu Padre que quiere hablar a tu vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias por lo que tú haces en nuestro corazón. Señor, yo te pido, Dios, que tú hagas la obra que ni nosotros pensamos, que ni nosotros nos imaginamos, Dios. Señor, pon en el corazón de cada uno. Señor, pon una urgencia de compartir tu palabra. Y Señor, habla a sus corazones, que puedan escucharte y obedecerte a ti, Padre. Yo te lo pido, Dios. Haznos sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús.